Vamos a hablar de una buena noticia hoy, ¿verdad? Quiero darles una buena noticia antes de compartir la enseñanza que Dios ha colocado en nuestros corazones para la iglesia este día. Es mi anhelo, es mi deseo que hoy podamos pasar un buen tiempo juntos. Y en esta oportunidad la buena noticia está en Juan 6:35. Juan 6:35. Miren lo que dice, hablando Jesús: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. Creo que es una buena noticia, tomando en cuenta que no se trata de lo que físicamente pueda ocurrir, sino aquellas cosas que pueden saciar nuestra alma. Por eso hoy podemos decir: en Cristo estamos completos. Él es quien nutre nuestras vidas. Él es el que sacia cada área de nuestro ser. Muy bien, quiero dar la bienvenida también a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea, quienes nos escuchan a través de la radio, y deseo con todo mi corazón que este sea un buen tiempo también para ustedes. Nos complace muchísimo pasar este tiempo junto a ustedes. Hermanos que están en otras naciones, familias que están en otros lugares, personas que quizás por alguna razón no puedan congregarse en este tiempo, pero sé que Dios está con ustedes, Dios está con nosotros y bendice nuestras vidas. Vamos a hablar entonces de un tema más de redescubriendo la familia, y hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado Fe firme, familia fuerte. Fe firme, familia fuerte. Eso tiene que ver con resistir las tormentas con Cristo. La vida va a traer diferentes momentos, diferentes situaciones, y algunos de esos momentos tendrán que ver con aquello que dijo Jesús. Dice: ¿a quién compararé a que coloca, o cómo compararé, o con quién compararé al hombre que toma mis palabras y las pone en práctica? Dijo él: lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Y luego dice: vinieron los ríos, soplaron los vientos, vinieron las lluvias, golpearon contra la casa, pero aquella casa permaneció firme. Lo que podemos notar aquí es que Jesús nos está diciendo que el estar fundamentados, el estar en Cristo no es garantía, no implica que no vamos a vivir tormentas, no implica que hay cosas o que no hayan cosas que vayan a golpear contra nuestra vida o contra nuestra familia, porque no es así. Estamos en el mundo, así que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos situaciones que pueden ser desde de cualquier tipo, bien, pero en este caso es entender que las situaciones o las circunstancias no tienen por qué destruir o derrumbar nuestra casa o nuestra familia. Muy bien, hubo una familia que creo, que está en la Biblia, que creo que es la que ha vivido la tormenta más grande que ha vivido la humanidad. Es la familia de Noé, literalmente. Ahora, es interesante la historia de Noé y su familia, porque no es que vino un río y golpeó, es que había agua por todos lados. Bien, lluvia, dice que se abrieron las fosas de la tierra, agua por todos lados. Pero antes de que tal cosa ocurriera, hubo cosas interesantes que ellos recibieron. Por un lado, recibieron un diseño. Dios le dijo: esto es lo que va a ocurrir, sin embargo, te voy a entregar un diseño que salvará a tu familia. Y por otro lado les dijo: voy entonces a estar contigo. De hecho, él dice que él mismo cerró la puerta del arca. Bien, y le dijo: ve, habla con tu familia, construyan esto, y verás que aunque todas las demás familias ya no van a estar, aunque las cosas van a ser difíciles en ese momento, tú vas a poder salir a flote. Ahora, en este caso, creo que si nosotros vamos a hablar acerca de tormentas, lo primero que quiero hacer es definir qué es una tormenta. En el ámbito familiar, una tormenta representa desafíos complejos que comprometen la estabilidad espiritual, emocional, social y aún económica de
de la familia. Estos desafíos pueden venir en forma, por ejemplo, de conflictos, de crisis, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo económico, que pueden tener con lo espiritual, que tienen que ver con que pueden tener que ver con lo relacional, puede tener que ver con diferentes áreas de nuestras vidas. Muy bien, así que es aquello que tiene el potencial de golpear fuertemente las áreas importantes de nuestra vida, las áreas importantes de nuestra familia. Y esos conflictos pueden ser o pueden venir a nuestra vida de una manera inoportuna, de una manera inesperada. ¿Sí? Esas cosas que pueden venir como una enfermedad, una situación económica que no esperábamos, una persona que de pronto entra en conflicto con nosotros y ni siquiera sabíamos que la persona estaba enojada, en fin, cosas que pueden venir. Pero hay otras cosas, hay otras circunstancias que las generan las personas que han tomado la decisión, como dice Jesús también en la misma parábola, decisiones que toman personas de edificar su vida no sobre la roca, sino sobre la arena. Él dice, ¿a quién compararé o cómo compararé al hombre que escucha mis palabras y no las toma en cuenta? Dice, al hombre que edificó su casa sobre la arena. Igual, vinieron los ríos, soplaron los vientos, vinieron las lluvias, pero dice que la casa se derrumbó y fue grande su ruina. Así que hay situaciones, hay circunstancias que vienen porque la vida es así, porque la vida puede traerlas. Bien, pero hay situaciones que las generan las personas que no toman en cuenta lo que Dios ha dicho. Ahora, no estoy hablando de la persona misma, sino que en una familia una persona puede estar firme en la roca y otra edificar sobre la arena. Pero lo que él hace termina afectando nuestra vida. Bien, esa es la razón por la que hago la diferencia, para que miremos que no toda situación va a ser fortuita, no toda situación va a ser simplemente algo de la vida, pero que a veces también va a venir de las decisiones que alguien puede traer. Ahora, independientemente de eso, yo quiero entonces que miremos ¿cuáles son los efectos de las tormentas sobre las familias que se edifican sobre la roca? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosas pueden venir? ¿Qué cosas pueden esperar o podemos esperar cuando una tormenta viene y sabemos que estamos fundamentados sobre Cristo, que es la roca? Hemos hablado de ciertas cosas en relación a la familia, hemos hablado del diseño, hemos hablado de cómo el Señor entonces tiene propósito con la familia, que nosotros somos personas bendecidas en Cristo y que nuestra familia es una familia bendecida en Cristo. Pero cuando las tormentas vienen, ¿qué es lo que producen? Yo quiero mencionar algunas cosas. La primera de ellas, pone a prueba el diseño. Cuando una tormenta viene sobre tu vida, viene sobre nuestra vida, una de las cosas que hace es poner a prueba el diseño. Miren lo que dice Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, cuando hablo de que las dificultades, las tormentas, las pruebas pueden afectar el diseño o pretenden simplemente poner a prueba el diseño. Estoy hablando de que si entendemos que tanto nuestra vida como la vida de nuestra familia está fundamentada en un diseño que Dios ha establecido, lo primero que tenemos que pensar es que ese algo va a ser tocado, ese algo va a ser movido. Por ejemplo, sabemos que por diseño Dios nos ha creado para que nosotros no estemos solos. Bien, no es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura, ¿cierto? Y así que si estamos en familia, si estamos casados, si estamos con los hijos, en fin, estamos con quienes estemos en la familia, una de las cosas es esta, que no es bueno que estemos solos. Pero mira lo que pasa cuando a veces atravesamos tormentas. Nos aislamos. Y eso es un desafío contra el diseño. Hay personas que cuando atraviesan ciertas situaciones se aíslan y piensan, no, déjeme que yo voy a resolver solo. Malo. Porque si la vida cuando está bien se disfruta en comunión, si la vida cuando las cosas van bien se disfruta junto, cuando la vida se torna problemática, es importante hacerlo juntos. Y es el diseño
Es el diseño de Dios para nosotros. Pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado ante una dificultad, ante un desafío, aislándonos, pretendiendo que puedo entonces primeramente resolver y después seguir con mi vida normal? ¿Qué ocurre? Que cuando la persona se aísla para resolver la situación, probablemente la situación le superará. Mientras que si nos apegamos al diseño, podemos juntos hacerle frente a la situación. Por ejemplo, entender que nuestra vida tiene propósito, que Dios forma parte del diseño de Dios, proveer para cada cosa que la familia, que nosotros requerimos, pero en medio de una tormenta podemos comenzar, por ejemplo, una tormenta económica. Ahora, en medio de una tormenta, en medio de una dificultad económica, en medio de una crisis de este tipo, ¿sabes? Comenzamos a pensar, este año yo creo que sí va a ser difícil que lo hagamos, de esto sí creo que no vamos a poder honrarlo, esto sí creo que no vamos a poder hacerlo. ¿Sabes? En medio de esa tormenta, ¿qué es lo que está siendo tocado? El diseño, porque el diseño de Dios, cuando Dios te creó, una de las cosas que dijo fue que Él te iba a bendecir, y en Cristo has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso podemos confiar que no dependemos de las situaciones ni de las circunstancias, y no importa si es una devaluación, no importa si es una hiperinflación, no importa lo que sea, si es una recesión o el nombre que le quieran poner a una determinada situación. Lo que debes recordar en medio de una situación como esa es que por diseño tú eres una persona bendecida por Dios, y que la provisión de Dios no faltará, porque así como Dios alimenta, dice la Escritura, aún las aves de los cielos, Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Mira, Dios ha hecho cosas buenas en nosotros. Y vio Dios que era bueno. Ya hemos hablado de esto en los temas anteriores, ¿cierto? Así que cuando nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que sucede es que ese diseño es restablecido en nuestras vidas. Y Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios te ha hecho alguien bueno. Es decir, el bien de Dios está sobre ti. No por ti, no por nosotros. Es que Dios está en nosotros. Dios te ha dado capacidades, habilidades. Pero en medio de las tormentas, ¿sabes qué comenzamos a sentir? Que no las tenemos. Que no tenemos la capacidad para hacerlo, que no tenemos la habilidad para poder llevar esto adelante, que no podemos salir adelante porque hay unas situaciones que nos superarán y que no estamos capacitados para eso. Comenzamos a sentirnos como que, bueno, esto solo me pasa a mí, la situación no es fácil para que yo pueda abordarla y salir adelante en medio de eso. Y ahí simplemente tienes que detenerte y pensar, ¿es esto verdad? Porque estoy atravesando un tiempo difícil, significa que mis capacidades ya no están ahí. Piénsalo. Es como en áreas intelectuales. Si un muchacho tiene que presentar un examen y hay algunas preguntas que no conoce la respuesta, eso desmejora la capacidad que tiene. En ninguna manera. El asunto es que si él llega a creer que es que no tiene la capacidad para hacer eso, no está poniendo el foco donde debe. El asunto es que quizás tenga que aprender algo, pero no significa que no tiene la capacidad para hacerlo. Solo que cuando la capacidad es puesta a prueba, comenzamos entonces a dudar si tal cosa realmente la tenemos o no la tenemos. En la familia hay personas que son muy capaces en ciertas áreas, ya lo hemos hablado, que somos diferentes, ¿cierto? Ahora, el punto es que cuando nosotros fundamentamos nuestra vida en Jesucristo, necesitamos entender que lo que Dios dice acerca de ti es la verdad, que como Dios te diseñó, esa es la verdad, que las cosas que Dios te ha dado, esa es la verdad, y que las situaciones no cambian esa verdad, porque la verdad no cambia por las circunstancias, la verdad se afirma en medio de las circunstancias. Mira, otros ejemplos que podemos tener, disfrutar, ser felices, reinar, gobernar, forma parte del diseño. ¿Sabes que Dios nos diseñó para ser felices? Y yo sé, tendríamos que definir lo que es felicidad, todo esto, pero el asunto es, no, el Espíritu del Señor está en nosotros, dice la Escritura. ¿En cuántos está el Espíritu del Señor? ¿Lo reconoces?
¿Sabes que el Espíritu del Señor está en ti? Y que entonces has recibido dones espirituales y que has recibido fruto de ese Espíritu. Ahora, una de las cosas que sucede en ese particular es que cuando el Espíritu está en nosotros, podemos entonces vivir de acuerdo a lo que somos. Hay una cosa que hace o que sucede cuando las tormentas vienen, y es que golpean nuestra identidad. Comenzamos a pensar que no somos lo que somos. Estamos tan preocupados de lo que la gente pueda pensar y nos esforzamos por mostrar algo cuando debe ser simplemente natural. Un hijo de Dios, mientras las cosas van bien, es un hijo de Dios. Un hijo de Dios atravesando una prueba es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que se ha caído es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que se levanta sigue siendo un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que en medio de las dificultades de la vida comenzamos a pensar que las cosas en esas áreas cambian. Y aquí necesitamos afirmarnos sobre la roca. Es decir, yo no soy lo que soy por lo que vivo. Yo soy lo que soy por quien vive en mí. Amén. Y eso es diferente. Mira que hay algo más que nosotros podemos pensar o que puede ocurrir cuando alguna tormenta viene. Las tormentas desafían la unidad en Cristo. Desafían la unidad en Cristo. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. En otras palabras, cuiden de mantenerse en unidad en el vínculo de la paz. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando las situaciones se presentan, cuando la familia puede atravesar alguna circunstancia, una de las cosas, como mencionaba hace un momento, que puede sobrevenir en la mente de una persona es que ya no tenemos que estar unidos. Ya no porque me aíslo, como dice, para resolver, no, sino porque ahora me enfrento y creo que no tengo que estar contigo. ¿Sabes cuántas crisis en las familias? Simplemente porque no saben discernir en tiempos de dificultad que una cosa es el problema y otra cosa es la persona. Y que la Biblia lo que nos enseña, la carta a los Efesios dice que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los problemas, es decir, contra principados, potestades, todo eso dice el apóstol Pablo, cuando son asuntos espirituales. Ahora, una cosa es el problema y otra cosa es la persona. Cuando aprendemos a hacer la diferencia, entonces entenderemos que las dificultades, las complicaciones de la vida no tienen por qué enemistarnos con la gente. Pero pareciera que en nuestra cultura humana, una de las cosas que parece muy notable es que cuando nos enojamos con alguien, tenemos que entonces apartarnos. O cuando tenemos una diferencia con alguien, tenemos que apartarlo de nuestras vidas. Y no necesariamente tiene que ser así. No tiene que ser de esa manera. Es más, Jesús lo que decía era que necesitamos amar a la gente, amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cuánto más tratándose de la familia? Un esposo que se enemista con su esposa, un hijo que se enemista contra sus padres. En fin, hay que pararse y preguntar, ¿esta situación que estoy viviendo o esta situación que estamos viviendo tiene la capacidad de separarnos? Y la respuesta es no. Porque lo que nos separa no es el problema, es lo que yo pienso acerca del problema. Lo que nos separa no está fuera de nosotros. Lo que nos separa está sucediendo dentro de nuestra mente, está sucediendo dentro de nosotros. Por eso es que las cosas no son como son, o no vemos las cosas como son, sino según la perspectiva que tenemos. Hay cosas tan interesantes que ocurren dentro de nosotros porque Dios nos diseñó para vivir de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hacemos que nuestra mente, un tesoro que Dios nos ha entregado, juegue en nuestra contra en lugar de jugar a nuestro favor. Quiero que lo medites por un momento. ¿Sabes esos instantes en los que tus propios pensamientos te han herido? Uno identifica y dice, no, alguien me hirió, pero pensémoslo.
En medio de una situación, en medio del fragor de un problema, alguien gritó, alguien dijo algo y yo lo tomé para mí. ¿Bien? Y eso me hirió. ¿Quién me hirió? ¿La persona? No, me herí yo. Usé mi mente y usé mis capacidades en mi contra en lugar de usarlas a mi favor. Mire, el dolor es inevitable y es necesario y a veces es importante. Bueno, la mayoría de las veces es importante. Porque el dolor nos libra de muchas cosas, nos anuncia muchas cosas, en fin. Pero el sufrimiento es una decisión que la persona toma. Puedo vivir una situación difícil, pero mi reacción ante esa situación es una decisión que tomo y generalmente la tomo en mi mente. Cuando un hijo le dice a su padre, por ejemplo, hey, sabes, voy a irme a vivir a otra casa, o le dice a su mamá, mira, voy a irme a vivir a otro lugar, he decidido irme de la casa para hacer mi propia vida, para vivir mi vida. ¿Qué puede experimentar ese padre? Mira, tú sí eres mal agradecido. Ahora, todo ese diálogo, ¿dónde está ocurriendo? Ahora, un padre puede terminar enojado con su hijo, una madre puede terminar en esa situación enojada con su hija, o parándose, deteniéndose y diciéndose, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente lo que está haciendo es lo que me está hiriendo o es lo que estoy pensando lo que está causando malestar en mi vida? Pregúntate cuántas veces en casa nos hemos sentido mal, pero cuando lo meditas te das cuenta que el malestar lo has causado tú mismo. Porque lo que sucede, queridos, sucede en nuestros pensamientos. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces pensemos como lo haría Él. Jesús en la cruz, por ejemplo, tenía razones para decir, Padre, a esos sinvergüenzas, ni agua. Míralos bien. En el día del juicio quiero que me los pongas en la fila. O hacer lo que hizo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Algunos de ellos ni se enteraron que fueron perdonados por Cristo. ¿Dónde está la diferencia? En entender que Dios nos ha llamado a mantener la unidad y la paz. La Biblia nos enseña que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. ¿Cuánto más tratándose de la familia? Así que evitemos el distanciamiento emocional, el distanciamiento espiritual. Por ejemplo, cuando entramos en una crisis en la familia y entonces, ya no oro más con la familia. Ya va, estamos en una crisis. Eso no significa que espiritualmente tengamos que separarnos, tengamos que distanciarnos. Al contrario, es cuando más unidos necesitamos estar. Mira algo más. Los problemas o las dificultades, las tormentas de la vida pueden retar la fe. Retan la fe. Es decir, vienen para hacernos pensar en qué es lo que realmente creemos. Bien, por eso Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si una situación se presenta, cualquiera que sea, cuando una tormenta venga sobre tu casa, venga sobre tu familia, recuerda esto: lo primero de lo que tiene, o una de las primeras cosas de las que tienes que estar pendiente es de lo que crees.
porque lo que crees será un blanco de aquello que viene contra ti. ¿Por qué? Porque tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Si nosotros creemos en algo, ese algo entonces estará allí precisamente para hacer un ancla firme en relación a las situaciones que puedan venir sobre nuestra vida. Si crees en el Señor, créeme, en medio de las tormentas va a venir pensamientos de dudar de Él. Si crees que Dios es tu proveedor en medio de una tormenta económica, créeme, van a venir pensamientos que te hagan dudar de que tal cosa es así. Si crees que tus hijos son una bendición, ¿cuántos creen que sus hijos son una bendición? Pero en medio de las tormentas puedes llegar a dudar de eso y a pensar que tus hijos no son la bendición de Dios, sino que están yéndose por un camino que no es el adecuado. Ahora, cuando estas cosas pasan, cuando estas cosas suceden, siempre es bueno entonces recordar que la fe está siendo probada. Lo que crees está siendo probado. Ahora, las pruebas no vienen para destruir tu fe, vienen para probar tu fe. ¿Y cómo es que salimos con una fe firme en medio de las tormentas de la vida? Como lo dice Santiago, porque produce paciencia. Tranquilo, tranquilo. Si tu casa tiene buenas bases y comienza a llover, como ha llovido aquí en la ciudad en algunos momentos, pero sabes que tu casa tiene buenas bases y mira, hay agua cayendo de arriba, hay agua viniendo por la calle y tú estás adentro, no estás preocupado. Es más, algunos aprovechan esos momentos para tomarse una tacita de café con leche. Pero otros están preocupados. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, en nuestra vida y en nuestra familia, ¿qué nos hace estar tranquilos en medio de las tormentas? Que tenemos una fe anclada en alguien que no se mueve, en alguien que es ancla firme o que es un terreno firme y que permanece para siempre. Bien, ahora, ¿qué hace falta? ¿Cree que porque una casa tenga unas buenas bases va a dejar de llover? Y que la lluvia discrimina y dice, no, allá no caigo porque esa urbanización esa está muy bien hecha. No, la lluvia va a caer. El agua va a venir, los vientos van a soplar. Bien, tu fe va a ser puesta a prueba, pero cuando estas cosas ocurran, recuerda que aunque tu fe está siendo probada, paciencia, el agua no durará para siempre. Paciencia, la fe te salvará, la fe te sacará adelante. Es más, no es que te salvará, es que ya eres salvo en Cristo Jesús, que Cristo ya ha establecido el bien sobre tu vida y que en ese particular, no importa lo que ocurra, tu fe saldrá a flote. Lo que crees te mantendrá anclado y el viento y el agua pasará, pero tu fe permanecerá estable. Eso es lo que podemos pensar en medio de las tormentas. En medio de una crisis matrimonial, recuerda que tu esposo no es el demonio, tu esposa no es sino que lo que Dios te ha dicho en bonanza, no lo olvides en medio de las tormentas. Si Dios te ha dicho que tu cónyuge es el favor que Él ha mostrado sobre tu vida y que es la bendición que Él te ha entregado para que puedas disfrutar de la vida y que sean felices porque están plantados sobre la roca, no olvides eso en medio de las tormentas de la familia, en medio de las tormentas matrimoniales. Vendrán, pero paciencia, paciencia. Las cosas pasarán y la fe permanecerá. Hay tres cosas que al final permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Así que si algo va a irse es la tormenta, porque la que permanecerá es la fe. En ninguna parte de la Biblia dice que las tormentas permanecen. No, es más, hay una promesa hecha a Noé que le dijo: nunca más voy a hacer que la humanidad sea afectada por el agua, por una inundación. No, nunca más.
no voy a acabar a la humanidad nunca más de esa manera, dijo Dios. Así que tranquilo, las tormentas no duran para siempre, pero la fe permanece para siempre. Amén. Ahora, ¿cómo mantenernos firmes y fuertes como familia en medio de las tormentas? Voy a mencionar algunas cosas. Lo anterior es lo que puede venir, lo que puede golpear. Hay que estar pendiente de eso. Pero ¿cómo ahora mantenernos firmes en medio de las cosas que puedan sobrevenir a nuestra casa? Número uno, o lo primero que quiero mencionar es: confíen en el edificador de la familia. Confía en el edificador de tu familia, en el que edifica tu casa. Mira lo que dice el Salmo 127:1, que es un salmo de Salomón. Y mira lo que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo voy a escribirlo o voy a decirlo, pero ahora en positivo. Si el Señor edifica la casa, entonces con los que sobreedifican la casa no lo hacen en vano. Y la pregunta aquí es: ¿estás convencido de que quien edifica tu casa es Dios? Que cada área o en cada área que tu familia necesita, quien está edificando tu vida y la vida de tu familia es Dios. Pues entonces, no te preocupes. Confía en que Él es un buen edificador. Por ejemplo, Dios es fiel. Dios no deja de cumplir sus promesas. Dios no deja de cumplir su palabra. Ahora, es notable ahora mismo en la sociedad en la que nosotros vivimos que las personas piensan que una crisis tiene el potencial de, mira, como si fuera una bomba atómica, ¿verdad? Lanza uno para acá, el otro para allá. Pero cuando nosotros confiamos y decimos, no, nuestra familia, es más, es bueno siempre recordarlo en casa y decirle: hey gente, quien edifica nuestra familia es Dios. Confiemos en que Él nos ayudará. Lo que pasa es que a veces no es fácil. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Quedarse quieto no siempre es fácil. Es como cuando alguien se rompe una pierna y va al médico. Y el médico le dice, tranquilo. Y a uno le provoca decirlo, sí, porque la pierna rota no es la suya. Pero lo que él está diciendo es, no es que no sientas dolor, no es que la situación, no es que te olvides de la situación, es que confíes que hay alguien que está haciendo algo en ese momento. Y el Señor nos dice, estén quietos, en especial, digo yo, en especial cuando las tormentas golpean, estén quietos y confíen que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo su parte. Ahora, esto no es creer por necesidad, sino por convicción. No es creer en Dios cuando tengo el agua al cuello. Es creer en Dios aún en la bonanza. Creer en Dios en todo momento. Cuando yo creo en Dios antes de la tormenta, cuando la tormenta viene, será más fácil creer en Él. Es creer en Dios en todo momento. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hemos buscado a Dios, pero más que buscarlo a Él, estamos claros que Él nos ha buscado a nosotros. Y no solamente nos ha buscado, nos ha encontrado. Y que por medio de su Hijo vive en nosotros. Cuando una tormenta viene sobre tu casa, ¿sabes a quién es el primero que encuentra en tu casa? Al edificador, a Dios. Porque Él vive allí. No es que Él vive en ti. Él está en ti y está contigo. Así que no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar.
dice el Salmo 46. No temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Confiemos. Papá, mamá, los hijos están atravesando una tormenta. Están experimentando cosas y parece que, mira, están como un caballo desbocado. Y eso te preocupa. Pero es bueno confiar en ese momento que quien está edificando a tu familia es tu Padre Celestial. Y eso, en lugar de generar angustia, genera paz en medio de la tormenta. Genera confianza. Bien. Porque hay cosas, papá, mamá, que tú no puedes hacer por ellos. Hay cosas que no vas a poder hacer por ellos. Una de las cosas que sucede en la vida de los humanos es que todos quieren no atravesar situaciones difíciles, y los padres, si pueden, no quisieran que los hijos atravesaran situaciones difíciles, pero tú no controlas eso. Pero hay alguien que estará con ellos en medio de toda situación, porque se ha comprometido, porque les ama de pura gracia. Amén. Otra de las cosas que podemos hacer para mantenernos firmes: sobreedifiquen por diseño. Sobreedifiquen por diseño. Cuando se trata de la familia, no se trata solo de lo que Dios hace, sino de lo que nosotros hacemos también por la familia. Ahora, nosotros no somos el fundamento es Dios. El fundamento de nuestra familia es Cristo, la roca firme sobre la que nuestra familia está fundamentada o basada es Cristo. Bien, y eso hace que nuestra vida pueda estar segura, sabiendo que nuestra ancla es firme. Muy bien, aquello donde estamos plantados es firme. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Porque la verdad es que la vida en Cristo no se trata de que Dios hace todo y yo no hago nada. No, al contrario. Lo importante es que nosotros sepamos cómo sobreedificar nuestra casa. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto pongo el fundamento y ustedes vean cómo sobreedifican. Ahora, el punto es que a veces pensamos que esto solo tiene que ver con la iglesia. Pero diga, ¿la iglesia soy yo? Y cuando la iglesia está en mi casa, entonces la iglesia sigo siendo yo. Así que cuando el apóstol Pablo dice, hay un fundamento que está puesto, pero ustedes sobreedifiquen. Padres, es necesario sobreedificar en los hijos. Entre cónyuges es necesario sobreedificar entre nosotros. Ahora, en este caso, cuando nosotros pensamos en la sobreedificación, necesitamos entender que hay bases sobre las cuales nosotros necesitamos entonces seguir edificando. Por ejemplo, la identidad en Cristo. Es algo que te ayudará y les ayudará como familia, que en medio de las situaciones tengamos un ancla firme, y es edificar sobre un fundamento. Edificar, por ejemplo, en la identidad, a lo que me refiero es: afirma a tu familia en que son hijos de Dios. Siempre que puedas, siempre que estés con ellos, recuérdales quiénes son. Háblales la palabra de Dios de tal manera que sean afirmados en la verdad, afirmados y sobreedificados en la verdad de Cristo. Háblales de que pertenecemos a un nuevo pacto. Porque no son cosas, repito, solo para la iglesia, son cosas para nosotros. Imagínate un matrimonio que siempre se está recordando que su matrimonio no está fundamentado en las palabras de un prefecto, sino en el nuevo pacto que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y edificamos nuestro matrimonio, edificamos nuestra vida en esa área. Edificamos con esa conciencia, edificamos a nuestra familia recordándoles quiénes son en Cristo. Imagínate a un niño que crece con la seguridad de que un padre le dice: hijo, ambos estamos seguros de que somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Sueña lo que deseas,
porque Dios es el que allanará el camino. Tú no dependes solo de mí, dependemos juntos de un Padre que es fiel para nosotros, porque eso eres un hijo de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos y estás afirmando a tu familia en eso. En medio de las tormentas, cuando las cosas en la universidad se tornen difíciles, Él recordará que es un ciudadano del reino de los cielos, que su mente es la mente de Cristo, que siente como Cristo, que vive la vida de Cristo y que Dios es su Padre y que está comprometido con Él. Y en medio de cualquier situación, eso le mantendrá firme. Amén. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 5 al 7. Precisamente por eso dice: esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo veo la vida en Cristo como un viaje desde la fe hasta el amor. ¿Ya lo vio? Es un recorrido en el que participamos edificando o sobreedificando nuestra vida y sobreedificando o ayudando a sobreedificar la vida de nuestra familia en cada uno de estos aspectos. Ya hemos hablado de la fe, pero en la vida cristiana, querido, no todo es fe. Esa es la base, pero hay que agregar algo más. Y dice que a la fe hay que agregarle ¿qué? Virtud. Así que hay que trabajar en el carácter. Y el carácter firme hará que en medio de las tormentas nosotros podamos mantenernos confiados. Y es importante que entre nosotros podamos trabajar esas áreas que son virtudes de Dios para nosotros. Por ejemplo, en medio de la calma, cuando la vida está bien, sobre edificar a la familia, sobre aspectos, por ejemplo, sobre la bondad. Eso hará que cuando alguien se torne quizá egoísta contra nosotros, cuando trate mal a nuestra familia, en lugar de salir a generar un conflicto mayor, yo me fundamento en el carácter. Que por cierto, carácter no tiene que ver con ponerme bravo. Esa persona sí tiene carácter. No, eso no tiene que ver con el carácter. Es lo contrario más bien. Es lo contrario. Ahora, imagínate una persona que trabaja en esas áreas que podemos definir, que podemos llamar, que son áreas de un carácter, que muestran virtud en nuestro carácter, la gentileza, la amabilidad, la bondad, el favor. Esas cosas, cuando se fortalecen, lo que dice la Escritura, es que en medio de las dificultades harán que tu carácter no se mueva. Por ejemplo, cuando trabajamos el carácter y en medio de una tormenta lo que nos provoca es gritar a alguien porque estamos enojados y lo que queremos es explotar. Y eso hará que el problema se agrave en lugar de que se resuelva. Es el carácter trabajado y sobreedificado lo que hará que en medio de esa situación las cosas sean diferentes. Puedes pensar en alguna virtud que dice, esto quiero trabajarlo en mi vida, esto quiero trabajarlo en mi casa. Pero no solamente la virtud, dice que necesitamos agregar entendimiento. Es importante que nosotros podamos entender y que podamos conocer cómo funcionan ciertas áreas en la vida. Es necesario entender y comprender cuáles son las promesas que Dios ha entregado o nos ha entregado a nosotros para que en medio de las situaciones, entonces, habiendo agregado entendimiento, podamos comprender, por ejemplo, que esa situación no es una situación final. Supongamos que una persona tiene conflictos relacionales, un hermano contra otro hermano tiene una diferencia. Pero antes de esa diferencia han trabajado esa área y entienden que lo bueno en una casa no es no tener diferencias.
Lo bueno es no perder la armonía. La paz es un valor más importante que tener razón. Ahora, yo sé que aquí lo decimos fácil, pero ¿cuántos conflictos no han entrado por creer que alguien tiene razón y el otro no? Queridos, a través de la historia nos hemos encontrado que hasta la fe de alguien se ha convertido en un pretexto para matar a otro. Si usted le pregunta a la gente de Hamás, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Les dirá que es un asunto de fe. Y ellos pueden estar convencidos de que lo que están haciendo es algo bueno. Si usted le pregunta a alguien que estuvo en el tiempo de la Inquisición, llegaron a pensar que era bueno matar a otros. ¿Por qué? Porque eran herejes. Porque yo tengo razón y tú no. Ahora la pregunta acá, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o tener paz? Ahora, imagínate en una situación con tu novia, en una situación con tu esposa, con tu esposo, donde entran en un conflicto solo porque tú crees que tienes razón. Pero ¿qué si en ese momento algunos de los dos para y dice, tranquilo, lo importante no es quien tenga razón, lo importante es que nos tenemos a nosotros. Y eso es más importante. Si alguien entiende y conoce que es más importante vivir con paz que vivir teniendo razón, en ese momento la cordura vendrá y sabrá que hay un camino diferente. Después resolvemos nuestras diferencias, si es que las resolvemos, porque dígale al que está a su lado, diferente no es malo. Aunque pensemos que sí. Y dice que a eso debemos agregarle también dominio propio. El dominio propio en medio de las situaciones es fundamental. En el carácter eso es fundamental. Necesitamos entonces entender que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser ancladas en eso y que pasará por el dominio propio. Que cuando, entre otras cosas, el dominio propio nos ayuda para que cuando queremos hacer algo, nos controlamos y decimos, no es lo correcto. Por ejemplo, cuando una esposa siente que lo mejor es lanzarlo por la ventana. Sí, porque hay crisis de crisis. ¿Sabes cuántos hijos han muerto a mano de sus propios padres? Son miles. ¿Y cree que un padre quería matar al hijo? En la mayoría de los casos no, pero no tuvo suficiente dominio propio para entender que ninguna situación ameritaba generar violencia sobre su casa, sobre un hijo, sobre una hija, sobre un cónyuge. Pero estas cosas pasan. ¿Se han dado cuenta que a veces decimos cosas que quizás no son tan extremas, pero a veces decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos? ¿Y qué si en ese momento decimos, trabajaré en el dominio propio? Algo más dice, al dominio propio, constancia. ¿Por qué es importante la constancia en medio de las pruebas? Porque no vendrá solo una prueba. Y las tormentas no vienen solas. Y no vienen una sola vez. ¿Se ha dado cuenta de eso? Así que cuando un padre, por ejemplo, dice, uy, ya mi hijo creció, ya no es un niño. Cuando los niños están pequeños, los problemas son los pañales. Cuando crecen y son adolescentes, los problemas son las hormonas. Pero siguen creciendo y siguen habiendo retos. ¿Sí o no? Si un padre dice, no, ya mi hijo creció, ya es adolescente, mire, wow, Meli, ya pasé la prueba. Tranquilo, va a venir otra tormenta. Paciencia. No, ya no son adolescentes, ya son mayores. Tranquilo,
No se preocupe, alguna tormenta más va a venir. Bien. No, mira, ya es adulto mayor. Ya mi papá es un adulto mayor, tranquilo. Vendrán tormentas, porque cada etapa trae sus propias tormentas. Es más, ni siquiera cada etapa. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. Cada día. Paciencia. Porque si me desgasto en una sola tormenta, no tendré fuerzas cuando me venga la otra. Paciencia. Es una cosa buena que necesitamos agregar a nuestra fe. El empresario que dice, uy, ya logré resolver el tema que me estaba aquejando en mi empresa. Ya logré sacarla a flote. Paciencia, te vendrá otra. No, pastor, pero no lo diga así. Es que así es la vida, ¿sí o no? Los empresarios saben de lo que estoy hablando. Mira, te libraste pasaste la prueba con el CENIAT. Tranquilo. Vendrá otra. Vendrá otra. Porque las tormentas económicas vendrá una y otra vez. Una y otra vez. Pero para eso fortalecemos y sobreedificamos en la paciencia, en la constancia. Lo otro es devoción a Dios. Dice devoción a Dios. Enseña a tu familia y sobreedifícala en la devoción a Dios. Orar en todo tiempo. Alabar a Dios. El que aprende a alabar a Dios en la bonanza, seguirá alabándolo en la tormenta. Quien aprende a esperar de Dios en los días buenos, sabrá esperar en Dios en los días malos. Devoción a Dios. Que podamos crecer como familia, amando a nuestro Dios. Y enseñar y sobreedificar en esto constantemente. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal, dice la Biblia. Afecto fraternal, el afecto. Hay que sobreedificar sobre el afecto. Porque una de las cosas que ayuda en medio de las tormentas, cualquiera sean, es saber que hay alguien que muestra afecto por mí. Hay crisis matrimoniales donde la esposa no necesita una explicación, necesita un abrazo. Hay momentos en los que un esposo o un padre no necesita una ayuda, lo que necesita es una palabra afectuosa. Afecto fraternal, afecto en familia, el afecto. Que emocionalmente sepamos que en medio de las tormentas hay alguien que nos ama, hay alguien que nos valora. Que podamos decir, está muy de moda esto de, no mira, la manera de amar de él es palabra de afirmación, el otro es regalo. Pero si alguien está triste, si alguien está atravesando una situación, pregúntate, ¿cuál es la manera que tengo para que él se sienta valorado, estimado por mí? Porque recuerda, la mayoría de las tormentas no están fuera de nosotros. Están dentro de nosotros. Y nos ayuda el afecto fraternal. Algunas noches, sentar a la familia y decir, hey, ¿qué te parece si hablamos entre nosotros y hablamos del valor que cada uno tiene para el otro? Lo que hacemos en tiempos de bonanza nos mantienen en tiempos de pruebas, en tiempos de tormentas. Bien. Lamentablemente, muchas de las palabras de afecto se muestran cuando las personas ya están en la tormenta. Pero mira, cuando un padre no abraza en la calma, el hijo no recibirá el abrazo en la tormenta. Por eso hay que sobreedificar, entendiendo que el afecto fraternal es parte. Y al afecto fraternal dice, finalmente, amor. Amor. Es más, Jesús dijo, de esto se trata la vida, de esto se trata la ley.
Amen, amén y amén. Amén a Dios, amén a la gente y ámense ustedes mismos. De eso es que se trata. Edificar a la familia y sobreedificar a la familia en el amor. Que se sientan amados por nosotros. Sentirnos amados por la gente o por ellos. Que nos sintamos amados por Dios. Que podamos amar a Dios. Es una manera de estar preparados para las tormentas que la vida pueda traer. Y cierro con esto. Vamos a ir a lo último. Pero me he dado cuenta de esto. Pareciera que la familia están llevando a los hijos, a sus integrantes, los integrantes de la familia, como si fueran caballos de carrera. ¿Sabes cómo son los caballos de carrera? Los están preparando todo el tiempo para ganar. Así que, mira, ese caballo, no, ese no come eso. Lo estamos preparando. Él come lo mejor, porque él tiene que ganar. Bien. Así que cuando hablamos de sobreedificar, no estamos hablando de preparar a alguien para ser mejor que otro. Quiero que lo veas así. Nosotros no estamos llamados a ser mejor que otros, sino a ser mejor que nosotros. De eso es que se trata. Es que nosotros podamos ver crecimiento en relación a nosotros. Pero cuando nos edificamos, no para saber solamente, sino para crecer y saber que estamos anclados en una verdad, hará una diferencia. Y finalmente, ahora sí, finalmente, sean conscientes de que están siendo perfeccionados en el amor. Y esta parte es interesante. Lo que dice la Escritura, en el apóstol Juan dice, o el libro de una de las cartas de Juan, lo que dice es que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las cosas que pueden traer la tormenta es temor. Ahora, las tormentas perfeccionan algo. O nos ayudan para perfeccionar algo. Y es para crecer en el amor los unos por los otros. En medio de las tormentas, en lugar de distanciarnos, una de las cosas que podemos hacer es decirle, Señor, perfecciónanos en el amor. Cuando peleamos con alguien, lo que sentimos es miedo. Tenemos miedo de no tener razón. Tenemos miedo de ser abandonados. Tenemos miedo de no poder salir adelante. Tenemos miedo de que nuestros criterios no sean tomados en cuenta. Tenemos miedo de tantas cosas. Pero cuando somos perfeccionados en el amor, ese miedo se disipa. Porque ya esas cosas no importan. Lo que importa es que nos tenemos. Lo que importa es que nos amamos. ¿Has vivido alguna tormenta de la vida? Tu familia está quizás atravesando ahora mismo una tormenta. Pero querido, esto no es para tu destrucción. Porque la Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Quieres ponerte en pie? Vamos a seguir la próxima semana, así que no deje de venir el próximo domingo, pero en esto de ser perfeccionados en el amor, dice que el Señor nos amó de pura gracia. El amor no es algo que se compra. El amor no es algo que se vende. El amor no es algo que se paga. El amor es algo que se recibe. Y una de las cosas que pueden hacer las tormentas es despertar en nosotros la solidaridad que se fundamenta en el amor. Cuando un miembro de la familia está caído, porque las tormentas de la familia no siempre se viven de la misma manera y no siempre afecta a toda la familia. Hay algunas que sí, una pérdida, alguien muere, en fin, pero hay personas en la familia que pueden estar atravesando un tiempo de tormenta ahora mismo.
Quizás no eres tú, pero es un miembro de tu familia. Evitemos pensar, bueno, eso es asunto de él. En lugar de eso, ser solidarios. Decir, ¿de qué manera puedo ayudarte? Porque hay una persona en casa que no tiene trabajo. Se esfuerza, pero no ha podido. Pero hay otro que sí. ¿Y qué si en lugar de decirle, mira, te verá cómo hace? Yo no sé, mira, ¿hasta cuándo vamos a mantener este vago aquí? Es decir, hey, si fuera yo el que estuviera en esa situación, ¿qué esperaría que alguien haga por mí? Hay un muchacho que no está saliendo mucho de su cuarto. Y hay que preguntarse por qué. Porque a lo mejor hay una tormenta en su mente que no sabe cómo manejar. Y hay alguien fuera que puede ayudar. Y la solidaridad no solo con nosotros, sino que sabes también que hay familias que ahora mismo necesitan el apoyo de alguien. Quizás está en tu entorno, quizás no. Pero ¿qué quiero animarte hoy? Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Que de la manera en que nosotros podemos anclar nuestra vida en Cristo, podemos ayudar a alguien a que haga tal cosa también. Oramos al Señor. Padre, quiero darte gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy, Señor, hablas a nuestro corazón una vez más y sabemos, oh Dios, que aún en medio de las dificultades, de las tormentas que la vida pueda traer, Señor, cuando ellas golpean nuestras vidas, entendemos, Señor, que hay cosas importantes que nos mantendrán de pie. Y una de ellas, Señor, es saber que nuestra ancla firme eres tú. Que tú eres el fundamento, Señor, sobre la cual edificamos nuestra casa. Que tú eres el fundamento sobre la cual edificamos nuestra vida. Que tú eres, oh Señor, el fundamento sobre la cual nosotros podemos sobreedificar. Y hoy alabamos tu nombre por eso y te damos gracias. Gracias, Jesús, por darme vida. Dile, gracias por darme la vida. Gracias por darme a mi familia. Gracias por darme aún la oportunidad de conocerte, de conocer lo que tú tienes para nosotros. Y por eso te alabamos este día. Pero, Señor, ayúdanos también a saber cómo edificar y sobreedificar nuestra casa. Ayúdanos, Señor, para saber qué decisiones tomar de tal manera que en medio de las tormentas, de las dificultades que la vida pueda estar trayendo o traer en cualquier momento, sepamos cómo hacerle frente a esto, sabiendo que no tiene el potencial para destruirnos porque tú estás con nosotros. Y alabamos tu nombre por eso, Señor. Si ahora mismo alguna persona está atravesando un tiempo difícil, ya sea, oh Dios, en lo relacional, tenga que ver con lo emocional, tenga que ver con lo espiritual, tenga que ver con lo económico, en cualquier área donde alguno esté atravesando un tiempo difícil, Señor, que tú puedas recordarle en su mente, en su corazón, que no está solo, que no está sola, que primeramente te tenemos a ti, Señor, pero por otro lado, que la familia también está colocada allí para bendecir nuestras vidas. Y más allá de la familia consanguínea, también, Señor, gozamos de la familia de la fe, el privilegio de pertenecer a la familia de la fe. Y por eso alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.